Hermanos, sean ustedes bienvenidos a la iglesia, la casa del Señor, aquí en Tucson, Arizona. La iglesia es Oasis de Salvación. Les habla el pastor Martín Lizárraga y bueno, le doy gracias a Dios por cada uno de los presentes, de los miembros de la iglesia que hoy no pudieron estar a causa pues de lo que hemos hablado, ¿verdad? De esta pandemia, y a todos aquellos que ha puesto en su corazón el Señor estar a través y enlazados, ¿verdad? A través de la plataforma de Facebook. Sean ustedes bienvenidos. Para mañana pasado ya estará en el canal, ¿verdad? De YouTube también este mensaje. Así es que todos a ustedes, ¿verdad? Un abrazo, bienvenidos, el Señor les bendiga. A nuestros miembros que ahorita por medio de la cámara están enlazados, sean ustedes bendecidos y que muy pronto logren la recuperación completa física para poder gozarnos juntos, ¿verdad? En la impartición de la palabra del Señor, en la coinonía y fraternidad como iglesia. A nuestros hermanos en Nogales, la parte de iglesia, el de la iglesia Oasis de Salvación, Nogales, Sonora, un abrazo, ¿verdad? Al hermano Sergio, a nuestra hermana Marisol, a nuestra hermana Eli, a los muchachos, ¿verdad? Allá un abrazo y desde aquí les decimos que los extrañamos. Así es que, amados hermanos, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de la sangre. Simplemente ver la sangre, ¿verdad? A través de una cortada es impresionante, ¿sí o no? Ver sangre ya nos impresiona. Ver sangre nos asusta. Habemos personas que vemos sangre y nos desmayamos de la impresión, ¿verdad? En la sangre dice la Biblia que está la vida. ¿Por qué está la vida en la sangre, verdad? Porque en la sangre está toda la información genética de la persona. Ahí, mientras la sangre esté circulando en un cuerpo, ¿verdad? Hay vida, hay energía, hay movimiento, hay, ¿verdad? Cosas por hacer. Pero hoy vamos a hablar, ¿verdad? De una sangre muy especial. Hoy es tiempo, cuando empiece el año, cuando inicie el año, es bueno recapacitar y poner las cosas en su lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que como tú empieces el año, ¿verdad? Así lo vas a terminar. No hay año bueno o año malo, ¿ok? No dramaticemos todo eso en un ambiente o en una manera de explicar. Dramatizar quiere decir que nos vamos a hacer o sentir mal o ponernos como víctimas. No, Señor, estos son tiempos de Dios. Dios ha permitido, ¿verdad? Hay juicios que Dios ejerce sobre su creación y esos juicios tienen que ver mucho o en la mayoría de las cosas para poner en orden. Esto es para purificar, hermanos. Esto es para establecernos. Dios disciplina al que ama. Usted lo conoce muy bien ese pasaje. Dios azota al que recibe por hijo. Es necesario el sufrimiento porque en la vida de disipación, cuando no hay el contrapeso del sufrimiento en nuestras vidas, nos enaltecemos y llega a nuestras vidas la soberbia. ¿Sí? Por eso es necesario, pero también tenemos que saber claramente, hermanos, que hay un punto en el que tenemos que reflexionar en el año nuevo. Hoy, al inicio, es ese lugar. Ya el pasado no lo satanicemos, el Señor lo permitió así, y si Él lo permitió, Él sabe por qué. Aceptémoslos, demos gracias, ¿verdad? Por los que hoy estamos aquí, demos gracias por los que ya partieron, demos y pidamos confort y consolación para todos aquellos, ¿verdad? Que perdieron seres queridos, y bueno, es hora de establecer los puntos o las bases donde vamos a fundar la dirección en que va a llevar el año nuestras vidas, o mejor dicho, en la que vamos a caminar. El tema de hoy, ¿verdad?, es muy acorde a esto, porque para empezar el año es necesario establecer en nuestra vida de fe qué es en lo que yo creo, qué es lo que yo veo, qué es lo que yo espero, ¿verdad?, de mi Creador, de Dios, qué es lo que yo espero. Y para eso tengo que saber cómo, ¿verdad? La Biblia me enseña a través de sus pasajes, ¿verdad?, a establecer las prioridades en mi vida. Así es que el nombre de la predicación, del sermón, de la enseñanza o reflexión, el día de hoy, ahí lo vamos a ver en la pantalla, ¿cómo es? Cuando Dios ve la sangre. Cuando Dios ve la sangre.
Pero no una sangre cualquiera, no una sangre de cualquier persona que camina aquí sobre el mundo. Cuando Dios ve la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Lo voy a llevar a un pasaje que va a ser nuestra base. Vamos a estar trabajando en el libro del Éxodo, capítulo 12. Lo voy a llevar al verso 13. Éxodo, capítulo 12, verso 13. Lo voy a leer para empezar a que el Señor nos muestre su sabiduría. Dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amado hermano, déjame platicarte el contexto. Primeramente, el pueblo hebreo, ¿verdad? Estaba sufriendo una hambruna en ese tiempo, en los tiempos de Jacob o de Israel, después llamado así. Estaba descendiendo una hambruna, había mucha necesidad y ellos emigraron a Egipto, el país en ese tiempo que tenía, ¿verdad? Que era la panacea de todos, que era un país de abundancia. Llegan ahí y empiezan, ver como José, uno de los miembros del pueblo de Israel o de hijo de Jacob, estaba ahí funcionando o era funcionario de Faraón. Entonces llega todo el pueblo ahí, ¿verdad? Los que en ese tiempo estaban, la familia de Jacob, llegan pues en otras palabras, pues bien conectados, bien parados. Faraón se complace en recibirlos y les da una de las mejores tierras de Egipto, que es en la tierra de Gosén, a orillas del río Nilo. Ellos empiezan a trabajar, son bendecidos por el Señor, se empiezan a multiplicar grandemente, pero ¿qué es lo que pasa con el paso de los años? Que viene otro faraón, o viene otro gobernante y no conocía a José. Y empieza a ver que ellos empiezan a prosperar, que se empiezan a multiplicar y empieza a tener desconfianza y dice: hey, si hay guerra, estos se pueden unir a mis enemigos y me van a derrotar. De tal manera que vale más controlarlos. ¿Y qué es lo que hace? Los esclaviza. Les decomisa sus propiedades y empiezan a trabajar para él. Este es el contexto en el que el pueblo empieza a clamar a Dios. Entonces Dios tiene misericordia del pueblo, ¿sí? Y manda a un libertador, manda a un líder, en este caso a Moisés, para que los guíe, los lleve, los saque de Egipto a una tierra en la que iba a fluir la leche y la miel. ¿Qué quiere decir? Que iba a haber abundancia. Para eso, el corazón de Faraón estaba duro. Él veía nada más lo que ellos producían. Moisés va y se entrevista con él y le dice: ¿sabes qué? Tienes que dejar ir al pueblo. Y Faraón se carcajea. Se le iban a ir cuántos esclavos, cuántos empleados de a gratis, ¿verdad? Que le estaban construyendo los pueblos, que le estaban construyendo esas pirámides tan hermosas que vemos, ¿verdad? Se ríe. De tal manera que Dios lo tenía ya todo en plan y manda 9 plagas. O sea, manda diferentes sufrimientos al pueblo de Egipto, ¿sí? Para que se ablande el corazón de Faraón, para que deje ir al pueblo. Pero hubo 9 plagas y en ninguna de ellas Faraón se le ablandó su corazón. Y cada vez que Moisés se presentaba ante Faraón y decía: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: deja ir a mi pueblo para Faraón. Pero Faraón endurecía su corazón. Y le decía después: ok, lo voy a dejar ir. Ora por mí para que quite, ¿verdad? La sangre, las ranas, los vientos, el granizo, todas esas plagas. Pero después le decía: siempre no. Pero llega el momento, amado hermano, en que Dios va a enviar la 10ª plaga. La definitiva. Ahí mismo en el libro del Éxodo, fíjate lo que dice en el capítulo 11, versículo 1. 11:1 del libro del Éxodo. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí, y seguramente os echará aquí del todo. Una plaga más, la 10ª. Ahí mismo en el capítulo 11, versículo 4 dice: dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. Esta es conocida como la
plaga de la mortandad. Esta es conocida como la plaga, ¿verdad?, de la muerte de los primogénitos. Juicio a Egipto. Juicio está ejerciendo Dios en su ira divina sobre el pueblo de Egipto. Pero le dice a su pueblo, o sea, a los hebreos, ¿verdad? A ellos les dice, mira, ¿sabes qué? El juicio es para ellos, no para ustedes. De tal manera que yo les voy a proporcionar una manera para protegerse. Entonces, ustedes van a agarrar un cabrito, ya sea de las ovejas o de las cabras, lo van a sacrificar. Y con su sangre, ¿sí?, con unas ramitas de hisopo, ¿verdad?, van a pintar, o sea, van a aplicar esa sangre en el dintel, o sea, en la parte de alta de la puerta y en los dos soportes. ¿Sí? Ahí lo puede ver usted en el capítulo 12, versículos 12 y 13, literalmente la Biblia lo dice de esta manera. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, y yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas de donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrán vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Cuando Dios, ¿verdad?, pasara a ejercitar o a ejercer, o sea, el castigo a los egipcios, ¿verdad?, le dice, ¿sabes qué? ¿Cómo yo voy a distinguir una casa de la otra? Yo veré la sangre y pasaré de ella. Dice en el 12:13, y veré la sangre. A esa sangre se refiere el título, ¿verdad?, de nuestro sermón, de nuestra enseñanza que el Señor nos está mostrando el día de hoy. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. De hecho, así se llama la Pascua. La Pascua, ¿verdad?, es un vocablo hebreo, que viene de la palabra Pesaj, así le conocen los judíos, el Pesaj. Nosotros le conocemos Pascua, pero ellos le conocen como Pesaj o el Passover. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios pasó, así literalmente eso quiere decir esa palabra Pesaj o paso. Quiere decir pasar de largo, brincar, o sea, dar de un salto, dejar un espacio e ir a otro. Así pasaba con el pueblo de Egipto, ¿verdad? ¿Cuál era? Ejercía la muerte en el primogénito de uno de los hogares, pero si había uno de los hebreos, se brincaba. Eso quiere decir la Pascua. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Hermano, ¿no te gozas? ¿Cómo Dios protege a su pueblo? ¿Cómo Dios nos ha protegido? Acabamos de decir ahorita, ¿verdad?, que el juicio se ha ejercitado o se ha ejercido aquí en la tierra en el tiempo de nosotros como los egipcios. ¿Sí? ¿Ha habido mortandad? No, hermano. ¿Ha habido juicio en la vida? ¿Ha llegado el virus? ¿Los juicios de Dios? Sí. Pero Dios, ¿verdad?, ve la sangre de Jesucristo. La pregunta mía, ¿está la sangre de Jesús en tu casa? ¿Has cubierto tu casa con la sangre de Jesús? ¿Le has dicho al Señor, Señor, este hogar en el que habito te pertenece? Cubro, ¿verdad?, mi casa con la sangre de Jesús. ¿Has cubierto tu vida con la sangre de Jesús? Sales a la calle y le dices, Señor, me cubro con la sangre de Jesús para que si algún juicio se va a ejercer, pase de sobre mí. ¿Has cubierto la sangre de Jesús en tu trabajo, o con la sangre de Jesús tu trabajo? ¿Le has dicho a Jesús, Señor, esta es mi área de trabajo, pero yo la cubro con el poder que tiene la sangre de Jesús? Para que si se ejercita algún juicio cerca de mí, ¿verdad?, pase de mí ese juicio. Porque el Señor lo establece así, y veré la sangre y pasaré de vosotros. O sea, los brincaré. Me lo saltearé y ejerceré, ¿verdad?, mi juicio contra el que está enseguida de ti. Primeramente, vamos a establecer algo, el significado. La sangre tiene un significado. Número 1, el significado de la sangre. Dice la palabra literalmente así, y veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Tiene, hermano, te pregunto, tiene este versículo significado para nosotros hoy?
Porque tú me puedes decir, eso pasó allá en la tierra de Egipto, pero ¿tiene significado para hoy, para nuestra historia? ¿Para nuestro momento en la historia? La sangre de aquel cordero pintada en los soportes y en el dintel de las puertas en Egipto, ¿tiene significado para hoy? Claro que sí, hermano. Claro que sí, porque esa sangre, esa víctima, ese borreguito que dio su vida, ¿verdad? Es un tipo y figura de lo que habría de suceder el día de hoy, en nuestros tiempos, o en los tiempos cuando nace Jesús y se presta para derramar su preciosa sangre, ¿sí? Esa sangre es el tipo de lo que habría de suceder con la vida de Jesús. O sea, en otras palabras, hermano, la muerte o sacrificio de Jesús fue y precisamente en la Pascua judía. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús es la víctima que ya con la que nuestra casa, nuestro trabajo y nuestra vida tiene que estar, ¿qué? Aplicada. No es coincidencia que Jesús, si tú lees los evangelios, no es coincidencia que Jesús haya sido sacrificado, ¿sí? En la Pascua de los judíos. O sea, en el tiempo en el que ellos celebraban la Pascua, ahora este año, en el 2021, el Pesaj, o sea, la Pascua judía, ellos lo festejan, si no estoy mal, lo van a festejar el día 27 de marzo hasta el día 4 de abril. O sea, es una semana, en verdad, que ellos festejan. Pues se haga de cuenta que en ese tiempo, cuando ellos festejan la Pascua, es cuando nuestro Señor Jesucristo es arrestado. Es cuando su preciosa sangre, ¿verdad?, es derramada. En ese preciso tiempo es cuando llega Jesús a Jerusalén. Fíjate lo que dice Marcos 14:12. Dice, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? O sea, le preguntan sus seguidores a Jesús, ¿dónde quieres que cenemos la Pascua? O sea, aquel cabrito inmolado, ¿dónde lo festejamos? Esa cena es la que nosotros conocemos como la última cena. Esa cena se da, ¿verdad?, en el tiempo en el que ellos estaban en la Pascua. Acuérdate que los primeros creyentes fueron judíos. Ellos festejaban la Pascua judía, ellos festejaban el Pesaj, ellos festejaban el Passover. ¿Sí? Dice en Marcos 14, 23, 24, y tomando la copa, una vez que ya habían ido al aposento alto donde iban a realizar el festejo de la Pascua, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y les dijo, esto es mi sangre del nuevo. Fíjate la palabra de Jesús, del nuevo pacto. El pacto en Egipto era para el pueblo de Israel. Este es un nuevo pacto universal. Es para todo aquel que en él cree, como dice Juan 3:16, que por muchos es derramada. ¿Sí? En Levíticos 17:11 dice claramente, hermano, que la vida es o radica en la sangre. Dice el Señor ahí en Levíticos 17:11 que Él dio la sangre para expiación. ¿Qué quiere decir expiación, verdad? Significa borrar, significa, verdad, cubrir, significa desaparecer los pecados. La sangre, cuando la da como una ley, en la ley levítico, era para cubrir, para borrar los pecados. La sangre de aquella víctima o de aquel borreguito, de aquella ovejita, era para borrar el pecado. Pero en el Nuevo Testamento ya no iba a ser una ovejita, porque en ese tiempo aquel animalito servía nada más para borrar los pecados, pero se seguía pecando y se seguía haciendo, matando, ¿verdad?, derramando más sangre. De tal manera que dijo el Señor, ya es suficiente. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos 9, 12, 22 para ser exacto, ¿verdad?, dice que la ley, dice que la purificación es por medio de la sangre. O sea, no hay perdón de pecados. Alguien tiene que morir por el pecado. Dios establece su ley y dice, mira, la paga del pecado es muerte. Cualquiera que pecare, ¿verdad?, tiene que morir. Es mi ley. Pero en su infinita misericordia Él nos da una ruta de escape de esa consecuencia y
hace, ¿verdad?, que otro expíe nuestra culpa. Ese era el borreguito en ese tiempo. La sangre en el dintel y en los soportes de la puerta en Egipto significaba que las culpas de aquellas personas Dios las estaba pasando por alto, o sea, eran perdonadas. No veía el pecado de ellos, lo que ve es la sangre de Jesús, y eso es lo que hace o lo que nos salva a ellos en ese tiempo y a nosotros el día de hoy. Hebreos 9:22 lo dice claramente: sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o sea, no hay perdón de pecados. Tenía que haber un sacrificio por el pecado. Esa es la sangre que se tenía que derramar. ¿Es grotesca? Sí, pero es lo establecido por Dios, vida por vida. La ley del talión, la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ojo por ojo, vida por vida, mano por mano. Si alguien pecaba, ¿verdad?, tenía que morir. Pero Dios, en su infinita misericordia, dice: bueno, te voy a dar la oportunidad que muera un animalito, una víctima en tu lugar. Pero era porque nos estaba preparando para el sacrificio máximo, la sangre de Jesús. Porque la vida está en la sangre. Cuando una sangre es derramada, se está derramando vida. ¿Sí? Eso es lo que significa literalmente. Tenía que haber un sacrificio, que se derramara la sangre. Era algo tremendo, hermano. Imagínate en el tabernáculo de reunión, antes de que hubiera el templo, ¿verdad? ¿Cuántos animales no se sacrificaba? Había un sacrificio en la mañana y otro en la tarde, diario. Imagínate la sangre derramada, porque la sangre la derramaban sobre los cuernos del altar, los ungían, ¿verdad? La sangre la tiraban en lo que era el altar del sacrificio. Se quemaban los dentros, se quemaban la grasa, la grosura de los intestinos, para que de ahí subiera, ¿verdad?, un olor fragante a Dios. ¿Cuándo pasas tú por una taquería? Fíjate la diferencia, el ejemplo que voy a dar, ¿verdad? Pasas por una taquería y para que huela rico, no hueles la carne. Lo que hueles es la grasa que echan en la parrilla. Eso es lo que huele rico. Y hasta dice uno, ¿verdad? Ay, qué rico huele la carne. No, es la grosura, es la grasa. Esa grosura subía a Dios como un olor fragante. Pero imagínate la cantidad, ¿verdad?, de sangre derramada ahí. Esos eran los sacrificios en la mañana y en la tarde. Pero aparte los sacrificios de cada uno de los miembros del pueblo que llevaba sus animalitos. Es grotesco, y en muchas ocasiones, ¿verdad?, en muchas denominaciones, iglesias o ciertos líderes, pastores, no les gusta hablar de esto. Y hablan, ¿verdad?, de la sangre de Jesús como la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús o la cruz. Pero hay que decirlo abiertamente, ¿verdad? Es la sangre. Los pecados de los hebreos en ese tiempo fueron cubiertos por la sangre de aquel animalito. Nuestros pecados en la actualidad son cubiertos por la sangre de Jesús. Él es el que dio, ¿verdad?, su vida para expiación, para remisión, o sea, para purificación de nuestros pecados. La iglesia, ¿verdad?, dice en Hechos 20:28, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Tú, hermano, le costaste sangre a Dios. Sangre de su Hijo. Y hoy nuestra Pascua, nuestro Passover, o nuestro Pesaj, como le quiera llamar, hoy, ¿verdad?, no es una víctima, una ovejita o un animalito. Nuestra Pascua es Jesucristo. Él es la víctima que su sangre derramó para que mis pecados fueran perdonados. Es lo que se festeja en la Pascua, no una coneja tonta que pare muchos conejitos, según lo que dicen por ahí, ¿verdad? Una coneja que pare huevos. Habráse visto, ¿verdad? Yo no lo he visto todavía, pero en fin, la verdadera Pascua de nosotros, hermano, es nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 5:7 dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Ya su sangre fue derramada. Ese es el significado de la sangre.
liberación, expiación y perdón de pecados. Ahora, en el número 2 que tenemos que ir, ¿verdad? Es la eficacia de la sangre. ¿Tiene poder la sangre de Jesús? ¿Tú crees que tiene poder? ¿Tú crees que es eficaz para borrar tus pecados y los míos? Lo establece Dios mismo. Imagínate, le dijo a aquellos hombres en Egipto, ¿verdad? Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Imagínate el poder del ángel de la mortandad, ¿verdad? Llámese con espada, llámese con pandemia, llámese con virus, llámese con enfermedad. Ese ángel llevaba ese juicio a ese hogar y el primero de los nacidos tenía que morir. Tanto de los hijos del matrimonio como lo de los animalitos. Pues qué culpa tiene el burrito, ¿verdad? De mis pecados, pues ni modo. Ahí lo ejerció Dios, esa fue su voluntad. El primogénito tenía que morir. Esa era la plaga y ese es el poder. Y pasaré de vosotros. O sea, les perdonaré a ustedes y ejerceré mi juicio con el vecino. Ningún juicio vendrá a ti. Ninguna maldición, querido hermano, caerá sobre ti si tienes la sangre de Jesús. Asegúrate de tener la sangre de Jesús en tu casa, en tus hijos, en tu trabajo y en tu corazón. Acéptalo. Dile, háblale. Fíjate lo que dice Éxodo ahí mismo 12:23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Le prohibirá al ángel de la muerte que llegue a tu casa. Ningún juicio de Dios, hermano, puede caer sobre el hombre o mujer que tiene esa sangre. Pero es necesaria tenerla, para empezar, ¿verdad? Hay un pasaje que lo comenta el apóstol Pedro en su primera carta 1:18-19 y dice, me gusta, te lo comparto, si lo estás apuntando, es primera de Pedro 1:18-19. Sabiendo que fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa es la eficacia de la sangre de Jesús. Eso es lo que te rescata. Es un tesoro costoso y noble que ningún sentido humano, ninguna razón humana puede entenderlo, hermano. No trates de entenderlo. No trates de aterrizar en la lógica humana un pensamiento de Dios. Solo acéptalo. Solo confiésalo. Ahorita veíamos allá en la escuela dominical, ¿verdad? Y decíamos, ¿una simple oración puede hacer salvo al hombre? Sí. No es la oración simple, es el trasfondo espiritual que tiene esa oración. Así es que no se digiere humanamente, se digiere con los ojos o en la mente de la fe. Una sola gota, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, de la sangre de Jesús, hubiera sido suficiente para borrar el pecado del mundo. Pero dice algo Martín Lutero que me gusta, ¿verdad? Dice, pero el Padre quiso prodigar su gracia sobre nosotros tan ricamente y ha permitido que nuestra redención le costara tanto que permitió a Jesús, su Hijo, derramar toda su sangre por nosotros. La gracia del Señor abundante. Toda, no solamente una gota. Dios no es pichicato. Dios no es codo duro. Dios da en permitió toda su sangre. En la noche, ¿verdad? En aquella oración que tiene Jesús en el Getsemaní, desde ahí empieza a sudar como si fuera sangre. Ahí empieza, ¿verdad?, a caer la presión del pecado del mundo sobre él. Bajo el látigo, allá en el pretorio romano, ¿verdad?, cada latigazo desgarraba piel, inclusive hueso.
de su cuerpo. El látigo romano estaba diseñado para herir no solamente la carne, sino para herir tendones, nervios e inclusive hueso. Tenía puntas, ¿verdad?, de acero, tenía puntas de hueso inclusive, que cada vez que lo daba, el soldado estaba entrenado para latiguear. No creas que era cualquiera. Él sabía la técnica exacta para soltar el latigazo y traer en su látigo pedazos de piel, inclusive de hueso, con garfios en la punta. Bajo ese látigo nuestro Señor Jesucristo derramaba sangre. Aquella corona de espinas, ¿verdad?, pinchando su frente, vertiendo su sangre sobre sus ojos y sobre su rostro. Los clavos en los pies y en la mano, estaba derramando sangre, Dice Juan 19:34, en su costado abierto por la lanza, y al instante salió sangre y agua. Lo que le quedaba de líquidos, ahí se fue. Primera de Juan 1:7, y perdóname si te estoy mencionando muchas escrituras, es necesario amarrar la verdad de Dios, ¿verdad?, para que haga el efecto en tu corazón y en el mío. Dice Primera de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. La sangre de Jesús es eficaz. Todo es limpiado por su sangre. No hay pecado tan grande, hermano, que no pueda ser limpiado. No hay pecado que la sangre de Jesús pueda lavar. No hay enfermedad física o espiritual que Dios no pueda sanar a través de Jesucristo. Ningún caso es demasiado. Sobrepasa la sangre, el poder y la eficacia de la sangre de Jesús. Aun con que sea un pecado repugnante o más vil, la sangre de Jesús es suficiente. Así lo dijo nuestro Señor, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y verá la sangre de Jesús en tu casa y pasará de largo. Y pasará sobre tu trabajo y pasará de largo en tu vida. Y eso demuestra cuán eficaz es la sangre de Jesús. ¿Tiene poder, hermano? ¿Sí o no? Amén. Gózate, dale gracias a Dios. Ahora, la sangre de Jesús está ahí, pero hay que aplicarla. Dios no mandó al ángel, ¿verdad?, que lo podía haber mandado para agarrar el hisopo y aplicar la sangre en el dintel o en los soportes de la puerta. Dios no lo hizo así. Fue orden para el hombre. Tú tienes que agarrar. Tú tienes que tomar, tú tienes, ¿verdad?, que tomarte la molestia de agarrar esas ramitas y aplicar la sangre. Eso es el punto número 3, la aplicación. No solo tenía que morir el cordero, o sea, la víctima, ahorcado o envenenado, no era la muerte lo que Dios necesitaba para aplacar su ira por el pecado hecho por el pueblo. No era la muerte de la víctima, porque el borreguito lo podían haber ahorcado, le podían haber dado, ¿verdad?, un hachazo en la nuca y cae el pobre, o lo podían haber envenenado. No, hermano, tenía que haber derramamiento de sangre. La sangre es la que hace la diferencia. Acuérdate el pasaje en el que hemos insistido, y verá la sangre. Si estuvieras colgado, ¿verdad?, el borreguito enfrente y decirle, Señor, llámate al borreguito, ahí está colgado y que pase el ángel de la muerte. No, Señor. Tenías que tomarte la molestia, ¿verdad?, de untarla, de aplicarla en la puerta de tu casa. ¿Sí? Era la sangre lo que lo limpiaba, no era la muerte de la víctima. La sangre debe aplicarse o no es eficaz. Oh pecador, como decía Spurgeon, ¿verdad? Oh pecador, tómate la molestia. Tomémonos la molestia para ser lavado por la sangre de Jesús. Esa es la parte que nos corresponde. Debe aplicarse o no sirve. Ya Dios hizo el trabajo, dice Romanos 3, 24, 25, Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿En dónde? En su sangre. Así dice el libro de Romanos, Pablo lo testifica.
Así es como se hace la conexión, hermano. Así es como se aplica aquella sangre del cordero en los tiempos de Egipto. Y así es como se aplica, así es como se hace la conexión en el tiempo de Jesús, en su muerte, el derramamiento de su sangre, a nuestra vida hoy, por la fe en la sangre, por saber y aceptar que la sangre de Jesús tiene poder, por aceptar la sangre de Jesús que puede librarme de mis pecados y que son perdonados. La fe en la sangre, eso es la aplicación. Lo que tú tienes que hacer es pedirle al Señor fe. Lo que tú tienes que hacer es, una vez que el Señor te dé, porque Él la da sin recato alguno. Él es bueno, es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios. Pídele. No necesitamos mucho, hermano. Porque Dios no va a venir, ¿verdad? A ver si tú ves la sangre. No, Él ve la sangre. Él no te ve a ti. Él ve la sangre de Jesús en tu puerta. Él no ve tus pecados, tus faltas, tus errores y negligencias. Él ve la sangre de Jesús. Eso es lo que aplaca su ira. Ese es el poder y la aplicación de Jesús para nuestras vidas. Es su sangre. No te creas muy bueno. No creas que has dejado de pecar. No creas que eres lo suficientemente bueno para Dios y que Él te ve diferente a los demás. No, hermano. Es la sangre de Jesús en tu vida lo que hace la diferencia. Es la aplicación. Él ve la sangre de Jesús. El hebreo aplicaba la sangre en el dintel y en los postes, pero él estaba adentro. El ángel pasaba por afuera. ¿Y qué veía el ángel? ¿Al hebreo? ¿A su familia? ¿A sus hijos? No. El ángel de la muerte, el ángel aplicador o ejecutor de la ira de Dios, veía la sangre de Jesús. No veía quién estaba dentro. Así es hasta nuestros días. No le encuentres, no busques lógica en esto. La palabra dice, cuando tú veas la sangre, Dios pasará de ti. No dice así, ¿verdad? Dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Dios viendo la sangre reflejada en ti. Esa es la aplicación, amado hermano. Cúbrete. Cubre tus hijos, cubre tu casa con la fe en la sangre de Jesús. Cuando Dios pase por medio de un ángel ejecutor de juicios, va a ver si tú tienes la sangre. No va a ver si tú vienes a la iglesia bautista, católica, pentecostal, mormona, testigo de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Tanta lógica que el hombre utiliza, ¿verdad? Tanta palabrería y verborrea, tanto pleito entre la fe, tanto pleito que si uso falda, que si no uso falda, que si me pinto, no me pinto, que si me dejo crecer el pelo o no, que si me cubro con velo, que si voy los domingos o que si voy los sábados. No, eso es palabrería de hombre. Dios ve la sangre de Jesús. Asegúrate de tener la sangre de Jesús. Asegúrate de agarrar en aquel hebrillo, en aquella bandejita, la sangre de Jesús, ¿verdad? Porque la sangre de Jesús es abundante para todo. Hay para todo mundo, porque una sangre es capaz, la sangre de Jesús, de cubrir el pecado del mundo. Tómale el hebrillo, úntala. Y eso es lo que va a ver nuestro Señor. Asegúrate. No lo entiendas con lógica humana. No trates de buscarlo en Google. No trates de buscar un pensamiento de un teólogo para entender esto. La Biblia lo dice. Y veré. ¿Quién? Yo, Dios. Yo veré la sangre. ¿De quién? De la víctima. ¿Quién es la víctima en nuestros tiempos? Jesucristo. ¿Quién dio su sangre? Jesucristo. Él va a ver eso. Vamos a ponernos en nuestros pies, amado hermano. Vamos a darle gracias a Dios. En esta mañana solamente es cuestión de orar a Dios. Nuestra oración hoy tiene que ser, ¿verdad?, para Dios y decirle, sálvame por amor a la sangre de Jesús. Yo soy el benefactor, o yo soy, mejor dicho, el que recibo el beneficio de la muerte de Jesús. Sálvame
porque la sangre de tu Hijo es preciosa ante tus ojos. Déjame ser salvo por solamente creer que la sangre de Jesús tiene ese poder. Déjame saber eso solamente. Dile a Dios, déjame saber. Dame la sabiduría para entender eso. Y te aseguro, hermano, no por lo que diste este siervo inútil, sino porque lo dice la palabra, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y verá la sangre de Jesús en tu vida y Dios no ejecutará juicio. Un saludo para todos aquellos que se han conectado, ¿verdad? Es maravilloso poder llegar a través de la palabra del Señor a tantas personas y compartir la fe, compartir lo que Él tiene para nosotros. Un saludo para allá, para Nogales, a nuestros hermanos, Oasis de Salvación, ahí en Nogales, Sonora, a nuestra hermana Herendida Robles, a nuestra hermana María Elena Pérez. Hermana, estamos con usted, la apoyamos en oración, la tenemos constantemente en oración. El Señor le siga bendiciendo, le siga dirigiendo, ¿verdad? Y sabemos que de todo esto la va a sacar porque usted tiene la sangre de Jesús en su casa y la sangre de Jesús tiene poder. Un saludo para Abigail Izárraga también, ¿verdad? También estamos orando, es mi hija, estamos orando por ella, ¿verdad? Por su salud, por su esposo Iván, que también están pasando por esta pandemia, o mejor dicho, por este virus, ¿verdad? Por este contagio del COVID-19. También, ¿verdad? Para Alma Lizárraga, allá en Las Vegas, Nevada, para Nelda Lizárraga, aquí en Tucson, para Lupita y Jesús Guerrero, allá en Hermosillo, Sonora, a nuestra hermana Olguita, hermana, qué bueno que se comunica, un abrazo, el Señor le sigue bendiciendo. Feliz año, primeramente a todos, perdón que lo esté haciendo hasta lo último, pero me traía el Señor, ¿verdad? Con esta carga que tenía que soltar. El predicador solamente, ¿verdad? Es un depósito de la voluntad de Dios y al soltarla se libera. Hoy usted sabe qué hacer con el conocimiento que este siervo acaba de poner delante de ustedes. Usted toma la decisión. Un saludo, hermana Olguita, un abrazo para Víctor y Astrid allá en Hermosillo. Familia Mariscal, se escucha bien, familia Mariscal, ¿verdad? Para Rosario Vélez, un abrazo, un saludo, el Señor le bendiga y le cubra con el poder de la sangre de Jesucristo. Tenemos una lista de oración, ¿verdad? Peticiones de oración, la voy a leer así rapidito para despedirnos, pero apoyemos a nuestros hermanos, ahorita la leo rápido, pero estamos orando por cada una de ellas, ¿verdad? Nuestra hermana Elizabeth Carrasco y su hija Vanessa están también pasando por este contagio, nuestro hermano Eleazar nos lo pide, oración por ellas, para el pastor Enrique Moreno, también está, ¿verdad?, pasando por esto, por Leslie, por COVID, oración a nuestra hermana María Elena por su salud, por su hijo, también que le sirva al Señor como pastor, que también tiene el COVID, ¿verdad? Oración por nuestra hermana Marina Castro y toda su familia por salud, claro que sí, ¿verdad? Nuestra oración por Abigail e Iván por salud, por COVID también, ¿verdad? El juicio de Dios ejerciéndose sobre todo el mundo. Oración por Lupita y Jesús Guerrero y por Alex y su esposa, también por COVID allá en Hermosillo. Claro que sí, apoyamos con mucho amor, con mucho cariño. También por Mateo y Sasha, estos bebés, ¿verdad? Uno en Hermosillo, el otro en Las Vegas, bebé que han nacido con ciertas condiciones. Seguimos orando por ellos. Seguimos orando por Amy Marina, ¿verdad? Por fortaleza, para que la sangre de Jesús corte esas adicciones, esas cadenas, esas prisiones, ¿verdad? Que tienen amarrada la vida de Amy. Oración por hermanos, por los hermanos de la familia o la familia de nuestra hermana Betty, que ellos andan constantemente en peligro, ¿verdad? Ella pide oración por ellos, intercesión, oración por nuestra querida hermana Sandra Chávez, por ese problema de tumor que está pasando en su vida, oración por Tom, ¿verdad? Por ese tumor también, aunque ya fue operado, pero está en el proceso de las quimioterapias y todas esas cuestiones médicas que yo no conozco mucho, pero sí sé y conozco que la intercesión tiene poder y que la sangre de Jesús igualmente. Así es que, hermanos, nos despedimos en oración. Voy a hacer una oración y voy a bendecir estas peticiones, y tú, hermano, en casa, apóyanos, ¿verdad? En tu lista diaria, en tu devocionario, adopta oraciones. Ora. Y aquella oración que ya está siendo contestada, háznoslo saber para darle gracias y gloria a Dios.
Amado Señor y Padre nuestro, te bendecimos, Señor. Ponemos estas oraciones en tus manos delante de ti, Padre, para que por medio de la fe en la sangre, en el sacrificio de Jesús, no hay enfermedad, Señor, más grande. No hay virus, Señor, más poderoso. No hay ninguna presión, amarre, candados o trampas del enemigo más grande que la sangre de Jesús. Señor, ponemos estas peticiones en tus manos para que se ejerza, Señor, limpieza, purificación y liberación, Señor, de tu pueblo. Gracias, Padre, por cada uno de ellos. Te ruego, Señor, rogamos como iglesia poner, Señor, en tus manos nuestras cargas, nuestras penas, nuestros sufrimientos, para que tú, Señor, nos hagas libres en el nombre de Jesús. Amados hermanos, recibe hoy la bendición de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amada iglesia, quedamos despiertos.